¿Qué onda? ¿Qué tal? Espero que estés muy bien. Hemos avanzado ya pues bastante en este curso. Hemos visto cosas muy importantes. Entiendo que, bueno, aún nos falta todavía mucho por revisar, pero lo que ya pues conoces del programa me parece que debió permitir que mejoraras considerablemente pues tus fotografías. Entonces, vamos a pasar hoy en esta sesión a una siguiente parte, a un nivel muy particular dentro del conocimiento del programa, y se trata de cómo darle color a dibujos o a ilustraciones. Esto sin duda nos remite mucho al anime. Es una de las áreas plásticas, así lo considero yo, una especie de arte que se ha servido mucho de lo digital para poder darle sentido a las obras de quienes realizan anime, manga, cómic. Es en programas como Photoshop, en donde generalmente pues le dan color a los trabajos que manualmente desarrollan. Entonces, vamos a realizar en esta sesión un trabajo en esa idea. Por supuesto que esto podría funcionar pues para cualquier coloreado de cualquier otro género plástico, ¿no? O pictórico, es decir, cualquier dibujo que nosotros tengamos como necesidad de brindarle color, lo podemos hacer, por supuesto, en este programa, y en esta sesión aprenderás cómo. Yo voy a recomendarte algunos pasos para conseguir un trabajo de mejor calidad, y además para que el proceso que deba seguir en esto sea mucho más fácil de llevar. Entonces, bueno, comencemos con eso. Tengo esta imagen con la que voy a trabajar. Es una imagen que no se ve muy contrastada. Voy a ir a la ventana de información. Realmente ya compruebo que aquí hay tono blanco, pero el negro no es tan intenso. Entonces necesito mejorar esa condición en la foto. Puede suceder que en el proceso que tú sigas en algún momento para darle color a alguna ilustración que realices, tengas primero que trazarla en una hoja, entintar los contornos o las partes importantes de tu dibujo, y después fotografiarlo o escanearlo para conseguir un archivo digital de este. Toda vez que lo abres en Photoshop, muy seguramente aparecerán manchas de lápiz, sombras, arrugas. Será necesario, antes de dar color, trabajar los tonos claros y oscuros de tu archivo. Así que bueno, consideremos que ese es el punto en el que nos encontramos. Debo convenientemente cambiar el modelo de RGB al de escala de grises, porque la información que estoy trabajando realmente no tiene color ahorita. Entonces, bueno, para que el ajuste de claros y oscuros se dé con mayor eficiencia, voy a cambiar el modelo de color de la imagen al de escala de grises. Voy a descartar el color, y ya con esto ejecutado voy a trabajar los niveles. Voy a presionar Control L y voy a contrastar más la imagen. Voy a conseguir que las partes oscuras se aprecien más nítidas y que el fondo se vea más claro. Hay una notable diferencia, aquí la estoy señalando con la previsualización. Entonces necesito algo como esto. Es muy importante para hacer más fácil el coloreado de un dibujo. Es más fácil si los contornos realmente son negros. Cuando paso el cursor ahora en estas partes, ya se puede ver que la información, pues sin duda es del 100% de negro. Entonces voy a dar a aceptar y voy a disponerme a colorear. Ahora hay que tener cuidado con algo y no debes nunca olvidar esto. Hemos cambiado nuestro documento al modelo de escala de grises, de tal forma que, o sea, no podremos poner color porque el modelo es de escala de grises. Entonces necesito regresarlo al de RGB.
Antes de hacerlo, voy a mostrarte qué es lo que pasaría si olvido cambiarlo al modelo de color, en este caso RGB. Para trabajar en este proyecto me conviene ir al menú Ventana, a las opciones de espacio de trabajo y elegir Pintura. Voy a hacerlo. Recuerda que cuando establezco alguno de los espacios de trabajo que me presenta Photoshop, pues me facilita un poco las cosas con las ventanas. Ya tengo entonces aquí mi espacio de trabajo adecuado a la pintura. Bueno, puedo seleccionar un color. Voy a habilitar alguna. A ver, vamos a poner, por ejemplo, estos colores. Voy a elegir este azul, muy clarito. Fíjate, lo he seleccionado, pero en el color frontal aparece un gris. Si selecciono ahora el amarillo, aparece un gris más claro. Si selecciono un rosa, vuelve a aparecer un gris. Si coloco la herramienta pincel y pinto, en realidad no veo el color. Estoy apreciando tonos grises nada más. Bueno, eso es lo que pasaría si no cambias o regresas el modelo de color de la foto al de RGB. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir al menú Imagen, Modo, y cambiemos nuevamente de escala de grises al de RGB. Ahora sí, cuando selecciono cualquier color, se marca en el color frontal y cuando lo aplico, por supuesto, se ve. Bueno, antes de pasar a dar color a la foto y de explicarte algunas técnicas para hacer más efectivo este trabajo, debemos cubrir un paso sumamente importante. Sucede que cuando coloreamos, aunque lo hagamos con cierta transparencia, como lo voy a aplicar ahorita, voy a bajar la opacidad de este tono azul. Aunque me disponga a pintar con sumo cuidado, es claro que si no soy cuidadoso, estaré cubriendo ese contorno negro que le da sentido a mi dibujo o a mi trabajo. O sea, es decir, este resultado es poco favorable. Hay una manera de evitarlo sin tener que estarme preocupando mucho de esto, de no estar pisando estos contornos negros. Bueno, me he regresado ya. Voy a trabajar con capas, es decir, voy a generar, adicional a esta imagen que veo, una capa más en la que solo se tenga el contorno negro que define el dibujo. Esto sería lo mismo que haber podido obtener un acetato de esta misma impresión. Entonces, poner debajo de este acetato una hoja blanca y encima el acetato. Se entiende que pintaría sobre la hoja blanca, pero el acetato que está encima, toda vez que lo superponga a la hoja blanca con color, mostrará sin problema esos contornos, porque ese acetato siempre estuvo aislado, digamos. O sea, nunca tuve contacto con él y por ende, pues el color nunca le afectó. Vamos a hacer eso, vamos a generar una nueva capa. Para ello, necesitamos apoyarnos de la ventana capas, ventana que ya debes tener dispuesta a tu izquierda, porque el modo de trabajo de pintura lo incluye. Aquí está la opción de capas. Aquí aparece. Bueno, si no lo ves, puedes acudir al menú Ventana y buscar la opción de capas o presionar F7. Voy a pasar aquí esta ventana. Bueno, voy a tomar la varita mágica, me voy a acercar a alguna zona donde exista negro, como en mi caso el ojo, y voy después a seleccionar todo lo que tenga este criterio. Podría, por ejemplo, aquí con la opción de añadir a la selección, ir seleccionando todas las demás partes, pero podría ser un trabajo muy engorroso, sobre todo en esta trama que presenta muchos puntitos negros. Para evitarme ese trabajo meticuloso de estar seleccionando cada parte, voy simplemente a seleccionar un área negra
y después voy a ir al menú selección y voy a buscar la opción que dice similar. Esta instrucción le indicará al programa que quiero que todo lo que tenga este color, que previamente ya seleccioné, sea también seleccionado. Voy a aplicar similar y automáticamente todo lo que tiene ese tono se habrá seleccionado. Hay partes que tienen un gris, que por supuesto no quedan incluidas, pero no importa. De hecho, este sistema de trabajo que estaremos implementando de separar el contorno nos va a ayudar a corregir incluso esos problemas. Por eso era muy importante que tú ajustaras los claros y oscuros de tu dibujo al extremo muy marcados, es decir, que se notara muy bien el fondo blanco y el delineado muy negro. Con esta selección hecha, voy a acudir a la ventana capas o voy a prestar mi atención a la ventana capas y voy a seleccionar esta que dice fondo. Seguramente lo está ya porque solamente tengo una capa. Y entonces voy a generar una nueva selección, una nueva capa a partir de esta selección. Aquí yo tengo que hacer lo siguiente. Voy a presionar Control C de copiar, o igual puedo ir al menú edición, copiar, y después voy a presionar Control V, o lo que es lo mismo, voy a edición y doy pegar. Voy a presionar ahora Control V y debo observar que en la ventana capas se ha creado una capa adicional que dice capa 1. A la izquierda de estas miniaturas que se ven como referencia de las capas están unos ojos. Yo puedo quitar la visibilidad de cualquier capa y entonces mostrarme solo las que tengo activas. Así puedo saber que, en efecto, la capa 1, que por defecto se nombró así, solo muestra el contorno. Esta referencia de cuadros blancos y grises, como esta textura de cuadriculada, con alternación de cuadros grises y blancos, es la referencia de Photoshop para indicarte que no existe fondo, o sea, es transparencia, digámoslo así. Entonces puedo ver que si deshabilito la visibilidad de la capa de fondo, lo que obtengo es una capa que no tiene más que el contenido negro. Explicado eso, ya puede quedarte claro que vamos a trabajar sobre la capa de fondo para que la de la capa 1, la que contiene los contornos, siempre se mantenga igual. Entonces, bueno, antes de empezar a pintar, yo siempre recomiendo sacar una copia al fondo, o sea, hacer una copia de esta que representa la base para pues evitar que si me equivoco, si por ahí me distraje y hice algo mal, pues tenga que volver a repetir todo. Entonces vamos a duplicar esta capa de fondo. Voy a hacerlo de la siguiente forma. Hay de hecho dos maneras. La primera es que simplemente seleccione la capa, presione el botón del mouse y la arrastre hasta este icono que tiene un más. Cuando suelto, se ha generado una copia, incluso dice aquí fondo copia. Voy a dar control Z. La otra manera es, considero yo un poco más práctica, seleccionas la capa y presionas control J y automáticamente se genera la copia. Voy a trabajar sobre el fondo copia. Voy a cambiarle el nombre. Voy a dejar aquí color, como referencia de que aquí voy a aplicar color. Y aquí voy a poner contorno. Si te das cuenta, lo único que hice para cambiar el nombre fue dirigir el cursor justo donde existe la palabra. Doy doble clic allí y se crea esta opción para poder escribir. Entonces aquí escribo contorno, luego doy clic en cualquier parte de la misma ventana y se ejecuta el cambio. Entonces tengo ya estas dos referencias. A partir de ahora debo cuidar que siempre pinte yo sobre la ventana de color. Es más, voy a deshabilitar esta y voy a trabajar
únicamente con esta. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al tema del color. Lo que se busca en el tratamiento visual que se le hace al anime o al manga o al cómic es generar dibujos con profundidad, o sea, en su mayoría buscan los ilustradores establecer sombras, luces, destellos, volumen, profundidad en sus dibujos. Eso es un poco lo que vamos a intentar hacer, porque la verdad es que resolver un dibujo con color plano no representa mucho reto. Entonces, me parece que podemos estar en condiciones de pasar a ese siguiente nivel y saltarnos el hacer un dibujo con color plano, porque no representaría ningún reto para ti como profesional de la imagen. Entonces, bueno, para aplicar el color tenemos varias alternativas. Nosotros ya conocemos por sesiones anteriores la opción del pincel. Yo tomo un pincel, elijo el tipo de, digamos, de trazo que va a tener el pincel, defino su tamaño e incluso su dirección y aplico el color. Para poder tener más referencias de color, mira, aquí tengo algunas que el programa ya me brinda de por sí. Mira, aquí tengo varias opciones que me parecen suficientes. Elijo algún color. Si no hay algún color que quiero en las opciones que tengo aquí, puedo simplemente dar clic en el color de frente y buscar el tono que yo deseo aquí mismo. Voy a dar cancelar. Me parece que puedo yo apoyarme, por ejemplo, en este tono para poder cubrir esta parte. Debo estar siempre sobre la ventana color y voy a aplicar el color así. Me parece que ha quedado muy pálido. Voy a utilizar otro tono. Un tono más rosado, no sé. Híjole, no encuentro uno que me deje muy convencido, pero bueno, voy a tomar este. Voy a disminuir su opacidad. Y bueno, voy a pasar el color. Evidentemente estoy cubriendo partes que no debería porque estoy tapando el ojo, la boca, etcétera. Pero recuerda que tú tienes aquí la capa de contorno. Voy a habilitar la visibilidad de esta capa. Puede verse que la capa está tapando precisamente esa imperfección que yo generé. Entonces, bueno, esta es una modalidad, la de aplicar el color así, con el pincel. Pero existe otra ventaja. Yo puedo hacer uso de estas dos herramientas que vamos a conocer hoy. La herramienta del bote de pintura y la herramienta de gradado. Vamos primero con la herramienta del bote de pintura. Ambas comparten el mismo espacio, de tal manera que busca identificar en tus herramientas cualquiera de las dos. Cuando las encuentres o cuando encuentres una de ellas, mantienes presionado el botón y entonces aparecerá la otra. Voy a tomar la herramienta del bote de pintura. Si yo tengo un color seleccionado y me dirijo hacia alguna zona y doy clic en ella, el color del bote de pintura se vierte hasta donde encuentra límites, es decir, la parte del cabello y del propio rostro establece un límite y el color se vacía precisamente hasta donde se encuentran esas zonas. Esto haría, por supuesto, mucho más fácil la aplicación de color. Puedo elegir otro tono y de un solo golpe prácticamente cubrir la sudadera de esta muchacha. Entonces voy rellenando las partes que interesan. Bueno, aquí no me acerco lo suficiente, ahí está. Entonces, bueno, parece ser muy sencillo, ¿no? El detalle es que cuando no existan límites es cuando me veré en problemas. Entonces sucede esto. Si yo quiero ahora aplicar un color,
para el vestido y vierto, prácticamente todo el fondo se me, digamos, se me arruina porque no tengo yo manera de frenar esto y entonces, pues vamos, todo ese color se virtió en el fondo. Voy a dar control Z. Lo que necesitaré hacer aquí es entonces generar una selección solamente del vestido o bien a completar el trazo para precisamente conseguir esa situación de los límites. Entonces voy a hacer esto primero. Voy a poner el color negro aquí de frente. Recuerda que aquí tenemos una miniatura de blanco y negro que nos puede ayudar para poder colocar estos colores de inmediato. Voy a tomar la herramienta pincel, voy a disminuir el tamaño, voy a elegir un pincel circular definido, voy a poner 5 y voy a, bueno, me faltó poner la opacidad al 100%. Recuerda también que el modo siempre debe de estar normal. Voy a aplicar aquí este truco que me estoy inventando para separar mi fondo de la figura, de tal manera que ahora ya puedo seleccionar el vestido con el bote de pintura y utilizar otro tono para el fondo. Ya pude seleccionarlo rápidamente. Ahora, otra manera pudo haber sido el simplemente haber hecho una selección. Voy a darle control Z. Tengo esta situación. Puedo servirme de la herramienta de selección rápida e ir marcando la selección así. Espero lo puedas estar apreciando. O sea, con esta herramienta, recuerda, tú vas determinando qué áreas quieres que se vayan seleccionando. Entonces resulta muy práctico poder trabajar así. Ya tengo seleccionada esta área. Y bueno, aunque es un poco más laborioso, por supuesto, podría ya tener definido esto. Entonces tengo yo manera de ahora aplicar el color con el bote de pintura sin mucho problema. Por supuesto, se vertirá solamente en el área que tengo seleccionada. Recuerda que no te debes preocupar porque los contornos se estén repintando porque al final tienes tu capa con el contorno. Capa que no estás alterando porque estás vaciando todo en la que tiene por nombre color. El detalle puede ser que te queden estos aspectos, pero los podemos matizar. Si yo quisiera que esto tuviera un terminado diferente, utilizando la misma herramienta del pincel, esta vez voy a elegir un color difuso nuevamente y voy a aplicar el blanco. Voy a bajar la opacidad y voy a resolver esta situación de esta manera. Entonces, bueno, voy tratando de corregir mi parte baja del dibujo. Recuerda que si borras los contornos, realmente no pasa mucho porque tú sigues teniendo tu capa con esta información. Entonces, bueno, podría tratarse de algo así. Muy bien, voy a concentrarme ahora en el fondo para explicarte del degradado. Voy a regresarme al punto en el que había yo completado el vestido. Bueno, de hecho, perdí esa información. Voy a volverla a hacer. Lamentablemente la eliminé cuando hice otros pasos. Pero bueno, voy a regresar a ese punto. Había puesto 5 aquí. La opacidad al 100% y bueno, voy a completar.
Prefiero hacerlo así en este caso, en mi caso, porque me conviene seleccionar el fondo así, de una manera más inmediata. Puedo directamente, como ya lo hice, en el caso del fondo, vaciar un color y ya obtengo el fondo porque afortunadamente la ilustración tiene esta parte, digamos, bien delimitada, la de la figura. Pudiera haber ilustraciones que no y tendríamos que hacer este proceso, la de hacer la selección o la de completar esas partes que no están cubiertas para que se genere el límite. Entonces tengo yo mi opción para ejecutar esto, ¿no? Ahora bien, conviene, incluso después de haber hecho esto, seleccionar esta área para poder dar oportunidad a otras alternativas de trabajo. Voy a hacer eso, voy a tomar en este caso la varita mágica para seleccionar mi fondo. Ahora voy a mostrarte qué es lo que tengo seleccionado. Esto es lo que está seleccionado. Este es mi fondo. Y con esta selección puedo ayudarme ahora de la herramienta degradado. Vamos a revisar qué nos ofrece la herramienta degradado y cómo funciona. Cuando activo el botón de la herramienta degradado, la barra de propiedades me muestra una serie de información. El primer aspecto que debo considerar es el que se encuentra aquí. Son las opciones de degradado. Probablemente si tienes una versión 2018 para abajo, no te aparecerán carpetas, te aparecerán directamente opciones, pero no hay ningún problema. Realmente, mira, lo único que hace esta versión es incorporar estas muestras. En lo personal a mí no me parecen muy útiles porque, mira, son muchas, pues, pero en realidad las que nos interesa son las primeras. Este es un color de degradado, es un degradado que utiliza los colores frontales y de fondo para aplicarlo. Ahorita se ve este tono como amarillento y el blanco aquí porque esos son los que tengo dispuestos. Pero mira, si cambio el color del fondo, cuando voy aquí, puede verse que esta primera opción me permite hacer un degradado del color de frente al color de fondo. La siguiente opción es una visión de degradado que se establece a partir del color de frente a transparente. Y la última, pues es un degradado de blanco a negro, ¿no? Aquí no hay vuelta de hoja, como no la hay tampoco con las otras opciones que te estoy mostrando. O sea, el degradado se hace así como lo ves. Entonces, bueno, al final podemos nosotros mismos crear estos mismos efectos con estas simples opciones que tenemos aquí. Enseguida debe verse que tenemos aquí un degradado lineal, un degradado radial, un degradado de ángulo, un degradado reflejado y un degradado de diamante. Tenemos también la opción de normal y de otras alternativas que exploraremos más adelante. Por ahora la verdad es que no nos resultan muy necesarias las otras opciones de modo. Vamos a dejar todo en normal y podemos aplicar opacidad. Recuerda que la opacidad permite que el color que apliques tenga cierta translucidez, o sea, se vea transparente o adquiera cierta transparencia dependiendo del grado de opacidad que pongas, y eso mostrará parte del fondo. Bueno, voy a elegir un tono, ya había puesto este, voy a poner ahora uno más vivo, por ejemplo este amarillo, y voy a utilizar este degradado radial. Tengo mi selección hecha, lo que quiere decir que aunque yo ubique el cursor buscando que el degradado se implique en la figura, eso no va a pasar porque la selección está determinando que solo se aplique al fondo. Eso es una ventaja porque, mira, yo me voy a ubicar aquí en el centro del dibujo. Tengo el cursor aquí, lo estoy moviendo un poco. Voy a ubicarlo por aquí para que lo veas. Voy a presionar el botón del mouse y voy a extender la línea. Lo voy a hacer más o menos por aquí. Suelto
puedes observar que se ha ejecutado un degradado. Como es un degradado de color amarillo que seleccioné a transparente, se degrada fusionándose al mismo tiempo con el color que tengo de fondo. Lo voy a hacer con uno ahora más fuerte para que puedas notar más el cambio. Entonces estoy haciendo algo así. Entre más extendida sea la línea, más grande es el degradado, pero además más graduado. O sea, voy a hacer aquí esto, mira. Si lo hago así, se genera una forma pequeña, pero además el degradado es corto. Si lo extiendo, se ejecuta un efecto diferente. Entonces, bueno, puedo yo ir creando estos efectos de profundidad en mi foto. Puede verse aquí, con estos efectos. Con el caso del degradado lineal ocurre lo mismo. Puedo yo aplicar un degradado ahora lineal. Para ello dispongo el cursor en alguna parte baja donde deseo que comience el degradado. Lo tengo también aplicado a transparente, así que se va a poder ver lo que ya tengo hecho. Me pongo por aquí, muevo el cursor. Si presiono la tecla Shift al tiempo que estoy presionando el botón del mouse para dirigir el degradado, se genera una línea recta forzosamente. Pero puedo igual hacer la dirección del degradado hacia acá o hacia acá. Igual que con el degradado radial, si genero una línea corta, el degradado se hace a este límite. Y si lo extiendo, por supuesto que el degradado tiene mayor gradación o mayores niveles de gradación. Si hago un degradado muy cortito, mira, fíjate lo que voy a hacer. Voy a ubicarme por aquí y voy a hacer una línea bien cortita, esta que estás viendo. El efecto es este. O sea, todo esto prácticamente es color plano y solamente esta parte de aquí es realmente el degradado. Entonces, entre más larga es la línea, más degradado se ve o más sutil es el degradado. Bueno, la cara me ha quedado terrible. No sé la verdad qué color poner. Me está quedando como muy mal esto. Voy a quitar la selección para poder ir nuevamente aquí al color. La idea es que generemos sombras y luces con esto, es decir, apliquemos colores plasta y luego con la herramienta pincel, en la opción de difuso, nos demos a la tarea de matizar los tonos, o sea, de generar profundidad en ellos. Puedes utilizar la opacidad, los tamaños de pincel e ir aplicando el color como mejor te convenga. Entonces, mira, ya que aplico esto, se puede ver que aquí estoy haciendo pues, una especie de proyección. Recuerda siempre estar pintando sobre la parte de color. Recuerda, por ejemplo, aquí en mi caso, tratar de mantener intactas las partes que aún no pintas para poder vaciar color de manera fácil con el bote de pintura. Mira, voy a vaciar aquí, voy a poner un color de cabello más distintivo, así como marrón. Pero si te das cuenta, ya el bote de pintura no invadió esta zona porque previamente la modifiqué o la arruiné al pasar color. Entonces, hacer selecciones siempre es conveniente. Lo que debía haber hecho antes de aplicar este color, para mi conveniencia, fue haber tomado la herramienta de la varita mágica y hacer una máscara, o sea, seleccionar la cara a partir del color que tengo y ahora sí, con el color que deseo aplicar y el pincel, hacer este efecto. Mira, incluso con toda la confianza del mundo lo estoy aplicando
porque por más que quiera yo pintar aquí, no puedo hacerlo porque he establecido esta selección, o sea, he indicado al programa que solamente en esta parte sea en donde se apliquen los cambios que estoy haciendo. Entonces eso resulta pues en algo muy conveniente. Ahora voy a oscurecer más este tono y voy a tratar de aplicarlo por aquí. Entonces puedo yo ir cambiando la opacidad, cambiando los tamaños, y como tengo mi selección no me tengo que preocupar por las otras áreas. Mira, estoy muy tranquilamente seleccionando esta parte y generando este efecto de profundidad que me interesa. Entonces no debes olvidar el estar usando la herramienta de la varita mágica para seleccionar todas las áreas que te interesa trabajar. Mira, en este caso, por ejemplo, no se señala bien todo, pero si doy clic con la varita mágica, pues voy abarcando más zonas para poder precisamente pues aplicar estos colores. Entonces, bueno, de eso va todo esto. Ya puedo pintar con toda la confianza del mundo y pues ir consiguiendo estas cosas. Aquí me falta esta parte, puedo quitar la selección con control D. Y no importa aquí incluso si encimo, si soy consciente de que no voy a necesitar esta área distinguida, pues no pasa nada porque tengo, recuérdalo, mi capa con el contorno establecido. Y entonces puedo ir coloreando absolutamente todo. Muy bien, bueno. Vamos a suponer que yo ya he avanzado lo suficiente, que he prácticamente terminado mi ilustración. Por supuesto, toda debería tener esas proyecciones. Déjame poner una proyección más en esta parte de la sudadera. Tomo mi varita mágica, selecciono esta parte de la sudadera, elijo ahora un tono azul más fuerte y con el pincel pues voy buscando generar esta sensación de profundidad. Entonces algo así se espera que se consiga con esto. Por supuesto aquí ya pues estará involucrado el talento de cada uno al momento de aplicar el color, o sea, la herramienta está, pero por supuesto que será ahora pues parte de la visión de cada uno de los realizadores, lo que permita darle al trabajo un buen sentido, un buen resultado. Entonces, bueno, imaginemos que he terminado. ¿Qué prosigue? Bueno, algo que no te he comentado y que es sumamente importante es que debemos guardar siempre nuestro archivo y de manera muy recurrente estar generando precisamente este guardado. Lo que pasa es que Photoshop no hace recuperación de archivos. Photoshop demanda mucha memoria, eso sí ya te lo había comentado, mucha memoria del programa, y realmente el programa no tiene la capacidad de recuperar más nada. Si se te cierra el programa, si se te apaga tu computadora, se va la luz, etcétera, lamentablemente no podrás recuperar nada más allá de lo que hayas guardado. Entonces es importante que constantemente estés presionando control S para guardar. Ahora bien, nosotros hemos generado capas. Cuando generamos capas, ya no podemos guardar el documento con otra extensión que no sea la de Photoshop. O vaya, sí podríamos hacerlo, pero ya no estaríamos recuperando estas capas de trabajo. Voy a presionar control S y automáticamente, como ya generé capas, me obliga a guardar la imagen con la extensión PSD. Y eso debo hacer, debo respetar esa instrucción. Voy a guardar este documento con la opción de Photoshop PSD. Le doy guardar y me aparece esta ventana que dice maximizar compatibilidad. Esta ventana no es otra cosa más que la pregunta que hace el programa de si deseas tú hacer que este archivo
pueda ser compatible con otros programas que, aunque no sean Photoshop, también trabajan con capas o trabajen con capas. Es el caso, por ejemplo, de Corel Photo Paint, o en el propio Illustrator se podrían visualizar las capas. Entonces, si activas esto, digamos que permites que este archivo pueda seguir siendo usado en otros programas o en otras versiones sin ningún problema. Por eso es que recomiendo siempre tener activo esto de maximizar compatibilidad. Le voy a dar a aceptar. Mi archivo ha quedado guardado en extensión PSD. Esta es una extensión o un tipo de archivo exclusivo para el trabajo en Photoshop, porque si lo cierras y lo vuelves a abrir, por supuesto que recuperarás estas capas, o sea, estas se mantendrán aquí. Hay un problema con este tipo de documentos. Aparte de que son muy pesados, porque son como ese archivo donde estás apenas maquetando y armando todo, sucede que otros programas no pueden abrirlos o no pueden incluirlos. Por ejemplo, no puedes incorporar un PSD o un archivo PSD en un documento de Word, Excel, PowerPoint. Por supuesto, no lo puedes subir a Internet para que sea visualizado, por supuesto. No lo puedes colocar en algunos programas que no sean de Adobe. Entonces, este archivo o este tipo de documento es únicamente para el trabajo en Photoshop. Y programas como Illustrator o InDesign, que son de Adobe, sí los pueden abrir y no hay ningún problema, ¿no? Pero son solamente estos programas los que lo pueden hacer. Entonces, una vez que ya terminaste de trabajar, conviene hacer una versión de este mismo archivo que tiene capas y tiene todo tu trabajo, hacer una copia o una versión en JPG o en otra extensión que ya pueda ser, digamos, utilizada en cualquier programa y subida a internet y etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería el proceso ya para dar cierre a tu trabajo. Una vez que ya terminaste de pintar todo, hay otra cosa que debemos hacer. Conviene que a la capa que tienes de contorno le apliquemos un filtro para que pueda fusionarse. Mira, no sé, me estoy acercando un poco para que aprecies que si bien el contorno está muy bien remarcado, hay un filito blanco que se ve. En algunos otros proyectos puede esto ser más notorio, o sea, se ve como el negro intenso, pero luego un filo blanco. Para evitar que eso se muestre, es necesario que a la capa contorno le apliques un filtro o un efecto aquí. Entonces la seleccionamos, vamos aquí en esta misma ventana capas a donde dice normal, desplegamos las opciones y elegimos la que dice multiplicar. Toda vez que lo hago, esa como línea blanca ha desaparecido y ya se ve una mayor integración entre el color negro que está aquí con el fondo. Le voy a dar control Z, mira, ahí se ve el contorno blanco. Me regreso y se quita, o sea, hay una fusión. El trabajo se ve todavía mejor. Ese es como el toque final de la edición aquí de pintura con Photoshop. Entonces, bueno, suponiendo que ya terminamos, voy a guardar nuevamente. Debo convertir ahora esta foto o este archivo de trabajo de Photoshop en una imagen que pueda ser utilizada por cualquier programa. Para ello debo regresar este documento a la condición de una sola capa. Para hacerlo tengo dos alternativas. La primera es que voy a las opciones ocultas de la ventana capas y busco la alternativa que dice acoplar imagen. La otra opción es ir al menú capa que tengo aquí arriba y buscar también aquí la opción que dice acoplar imagen. Cualquiera de las dos rutas, pues sin duda te llevan al mismo destino. Vamos a acoplar la imagen. Observa que ahorita tengo tres capas. Voy a decirle aquí acoplar imagen. Entonces he generado ya una sola capa y ahora sí puedo guardar este documento con la extensión de JPG. Es importante que para que no pierdas tu archivo original, no presiones Control S, sino Control Shift S. O sea, es decir,
la opción de guardar como. Yo aquí tengo ya mi, digamos, mi documento en PSD. Voy a elegir aquí la opción de JPG. Ojo con esto, yo aquí tengo varias ilustraciones. Voy a mostrarte las vistas. La número 8 es precisamente la que tengo, o sea, tengo aquí mi original. Si yo lo guardo como JPG 08, estaría reemplazando este archivo. Si no lo quiero hacer, agrego otro nombre, bueno, otra referencia al nombre, le voy a poner final, para dejar intacto mi original, para mantener mi PSD y para tener entonces mi proyecto final. Le voy a dar guardar, no comprimo, y ahora sí puedes ver que tengo aquí mi archivo original, mi PSD y mi archivo final. Solo para terminar de ir entendiendo estos detalles de los documentos, voy a mostrarte que mi archivo original pesa 1.2 megas, el PSD pesa 14 megas, pero ya el JPG final, que ya no incluye las capas, baja considerablemente su peso, aunque es entendible que sea mayor que el original porque ahora tiene más datos, o sea, esta no tiene color y esta sí tiene color. El color es igual a información, entonces por supuesto que la imagen pesa más, ¿no? Pero pesa pues ni el doble, ¿no? Poquito menos del doble de lo que pesaba el original, entonces, bueno, esas son solo referencias, pero bueno, tenemos entonces entendido ya cómo es que puedes tú dar color a un dibujo o a una ilustración desde el programa Photoshop. Espero que te haya gustado la clase, que puedas sacarle provecho a esto. Posiblemente a lo mejor a ti te gusta mucho dibujar, no sé si anime, o sea, si este estilo, pero cualquier otro. Y vamos, ya sea que estés en esta situación del cómic o no, esta herramienta o esta serie de herramientas de Photoshop sin duda te van a ayudar mucho. Que tengas muy buen día. Bye.